el entorno, el momento que se vive políticamente, ¿cuál es la visión que tiene usted y cómo lo califica? Bueno, sin duda es un momento bastante complejo, sobre todo de cara a los intereses de la población. La población en los territorios, en las comunidades, sigue expresando pues su preocupación alrededor de temas que le afectan en su vida cotidiana, que le afectan en el día a día. Uno de ellos que ha sido pues el que ha cobrado quizás más fuerza, no en este año, sino que desde el año pasado se venía experimentando el resentimiento de la población ante el problema económico, que creo que sigue siendo una de las principales demandas. Hay que decir que no es cierto que con lo anunciado recientemente de algunas medidas puntuales que se supone iban dirigidas a beneficiar a la gente, se haya resuelto esta situación. Sigue habiendo una gran problemática ante el alto costo de la vida y no se ve por parte de las autoridades, por parte del gobierno actual, un compromiso real de plantear un plan de medidas más allá de la temporalidad de la que han sido anunciadas algunas. Y a esto me refiero porque hay indicadores económicos que preocupan y que una parte, digamos, de los detonantes obviamente puede ser el tema de la pandemia, pero no es lo único y no es, digamos, correcto que las autoridades busquen escudarse ante la falta de política pública de materia económica que realmente vaya orientada a superar la brecha de pobreza, la desigualdad, el tema de la pandemia o lo que vimos recientemente tratando prácticamente de decir que el problema de la economía familiar se debía al tema del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, algo que es falso y la población lo puede, obviamente es la principal testiga porque ha estado experimentando el problema en su bolsillo, en la economía familiar desde hace muchos meses atrás. Ese sigue siendo uno de los grandes problemas que cuando uno va al encuentro de las personas en las colonias, en los barrios, en las comunidades, siguen planteándolo, porque además hay una realidad también que se impone, sigue habiendo una gran cantidad de despidos, sobre todo desde el sector público, en muchos casos donde no se respetan ni siquiera los derechos laborales y eso se va, digamos, contraponiendo también a esa realidad que ha hecho que El Salvador, y esto lo dicen organismos como la CEPAL, por ejemplo, tenga retrocesos en materia económica de 7 u 8 años atrás y no hay una integralidad. Porque más allá de lo que incluso nosotros hemos acompañado, porque propusimos desde el año pasado algunas medidas justamente de cara al apoyo de la economía de las familias salvadoreñas, no es suficiente y algunas incluso no han tenido un impacto real en la gente y se sigue resintiendo el tema de la economía y su crisis. Y en este caso hay que verlo desde diferentes aristas, no se puede ver solamente un enfoque y tampoco acá lo podemos unir al tema del nulo compromiso que existe en un ordenamiento real de las finanzas públicas. No hemos vuelto a tener como país, y a pesar de que hay, digamos, recomendaciones que debe hacerse un compromiso nuevamente de cara a ordenar las finanzas desde la perspectiva de los ingresos, desde el tema del gasto y sobre todo desde el tema de la deuda, que es algo que para El Salvador no puede ser visto como cosa menor, dadas los niveles en los que a los que ha llegado, digamos, el endeudamiento público, sobre todo en los últimos meses. Estamos ya a las puertas de cumplir un año de la actual Asamblea Legislativa, que ha sido prácticamente una oficina más del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, en el tema de dar trámite y agilizar muchas aprobaciones que lo que menos buscan o lo que menos logran es realmente satisfacer las demandas de la población o resolver los problemas de la población, y en eso hay mucha responsabilidad en torno al alto endeudamiento que hoy tenemos como país, porque la Asamblea actual, obviamente con la mayoría de diputados de Nuevas Ideas, del oficialismo y sus aliados, han entrado en una dinámica de endeudamiento muy irresponsable y a la par de ello sin hacer, digamos, mecanismos o establecer mecanismos reales de rendición de cuentas y de transparencia. Sigue habiendo una
nula, digamos, o un nulo compromiso alrededor del tema de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública. Primero desde el ámbito de conocer los planes, las políticas, para tener capacidad como población, y esto lo veo desde la perspectiva del derecho que tiene la población a estar informada, de poder ir midiendo con resultados los indicadores, digamos, de decir si este es el compromiso de lo que se debe hacer, pues medimos a ver cuánto se ha hecho, pero acá lo que encontramos es que la mayoría de los planes del gobierno están decretados en reserva, se le niega a la población conocerlo, y entonces es obviamente un tema que va en contra de todo proceso de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de transparencia. Y aunado a eso también está el tema del manejo de los fondos públicos, que se hace en total oscuridad, no se transparentan, no se rinde cuentas, y también teniendo en cuenta que ya existen denuncias de posibles cometimientos de actos de corrupción que se han sabido también a través de investigaciones periodísticas. Ya había procesos de investigación en otros momentos alrededor de esto, principalmente con el tema de los fondos de la pandemia, ¿verdad? Que fueron aprobados alrededor de la pandemia y que hasta esta fecha no se conoce realmente cómo fue su uso, para dónde fueron dirigidos, o si hay algunos datos, se tiene mucha incertidumbre porque no hay respaldo de cómo se utilizaron ciertos fondos. Y seguir en la dinámica de deuda, a la larga a quien se afecta es a todos y a todas, porque a todos en algún momento dado les corresponderá aportar, nos corresponderá aportar para el pago de esos compromisos, y sobre todo quienes se ven más afectados en este tema es las poblaciones más vulnerables, que son las que dependen prácticamente de la ejecución de algún programa, de alguna política, de algún proyecto. Y si el gobierno tiene que dedicar la mayor parte de los ingresos que tiene el Estado para el pago de deudas, ¿qué le queda para invertir a la gente? Por eso es esa lógica que vemos ahora, donde a pesar de que dicen y se reportan incrementos en la recaudación de impuestos, y esto hay que decirlo, principalmente por el alza de los precios, porque donde se incrementa el precio de los bienes, los servicios, hay un incremento del IVA, y por eso hay mayor recaudación. Y en lugar de ver que esa recaudación excedente de lo que se supone que se iba a obtener en base al presupuesto, con base al presupuesto 2022, se dirija a programas o proyectos que realmente vayan a impactar en la vida de los salvadoreños, se sigue destinando a otros fines que no son una prioridad. Ahora, diputada, el uso y manejo de los fondos que se tuvo para el manejo de la pandemia ha sido reservado, ¿verdad? Sí, hay una reserva hasta de 7 años para todo el tema de compras públicas, que es algo inaudito. Creo que nadie, ninguna población en ningún país debería tener esa barrera de conocer cómo se están utilizando los recursos que a la larga pues nos pertenecen a todos y todas, porque las mayores fuentes de financiamiento al final, si son deuda, terminan siendo igual pagadas por todos y todas. Entonces, ¿por qué no tener la población el acceso a toda esa información, además para poder aclarar si es que realmente esos señalamientos que ya existen alrededor de que las compras fueron otorgadas a amigos, a funcionarios incluso, y eso fue de conocimiento público de la población? Aclarar realmente cómo se dio toda esa situación y cómo se utilizaron los recursos. Mírense, al final hubo un mecanismo que fue utilizado y que incluso el año pasado, ya sin existir un decreto de emergencia vigente, no quiero decir de que la pandemia ya no existía, la pandemia obviamente la seguimos enfrentando, pero sin haber un respaldo legal como un decreto de emergencia, seguir utilizando un mecanismo como el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, conocido como FOPROMID, para evitar el control o el paso necesario de la Asamblea Legislativa para destinar, la aprobación de fondos. Exacto, para destinar fondos a ciertas instituciones, ciertos ministerios, lo siguieron utilizando sin haber una base legal, como ya lo digo. Y eso no se terminó de liquidar, no se terminó de conocer con claridad, digamos, el destino de cada uno de esos recursos.
y se trata, como lo digo al final, de deuda. Solo en el marco de los primeros meses de la pandemia, en el 2020, a este gobierno se le aprobó por parte de la Asamblea Legislativa anterior, y aquí quiero aprovechar para desmentir eso que se repite mucho en el discurso oficial, donde se dice que la anterior Asamblea Legislativa no colaboró. Fueron 3.000 millones que se autorizaron. Claro, al gobierno le correspondía ir a hacer la búsqueda de esos recursos. No era la Asamblea Legislativa dentro de sus facultades la que tenía que desembolsarle el dinero, porque además no es un banco la Asamblea Legislativa. Se le aprobaron 3.000 millones. Se le aprobó los 3.000 millones y a la par de eso más de 60 decretos para facilitar el manejo de la emergencia producto de la pandemia. Por eso es falso cuando dicen de que la Asamblea no colaboró, ¿verdad? No es cierto. Ahí están todos los decretos, si la gente lo puede buscar, desde medidas para honrar y reconocer el trabajo del personal de primera línea, que yo debo decir que hasta la fecha hemos conocido también públicamente demandas que no han sido cumplidas, como es el caso de el pago de un seguro que se había aprobado para aquellos familiares de los médicos que perdieron, por ejemplo, la vida en los primeros meses de la pandemia. Habrá que ver si eso al final se cumplió, porque recientemente veíamos una manifestación de algunas personas, familiares justamente de este personal, que perdió la vida prácticamente dando lo mejor por defender la vida de los demás en estos meses, en los primeros meses de la pandemia, sin que se les haya honrado esos compromisos. Entonces hubo mucha aprobación que al final al gobierno le tocaba ejecutar, y que algunas de esas han quedado incluso sin cumplirse, ¿verdad? Y esas cuentas debería de rendir también el gobierno para poder justificar el por qué siguen con esa lógica de endeudamiento y no hay un compromiso real de priorización del gasto, porque la publicidad sigue siendo millonaria. Y en este contexto donde hay otras necesidades que urgen más, que deberíamos tomar ejemplo de otros programas que ya existieron en nuestro país y que o ya los eliminaron ellos o que existen en otros países y podrían ser referencia para el nuestro en cuanto al apoyo económico a los sectores más vulnerables, no se están tomando en cuenta. Y aquí rápidamente solo digo, el caso de no pagar la pensión básica universal a los mayores de 70 años en los municipios que estaban priorizados para esto, que se haya dejado de pagar por más de, yo creo que a esta fecha ya va un año. Se supone, según han dicho en algunos lugares, que lo van a retomar. ¿Este era un pago que se hacía de $50? Sí, y cualquiera puede decir, es nada. Pero es que para un grupo tan vulnerable como aquella población que no logró obtener una pensión por la misma estructura del empleo en nuestro país, es algo, es un apoyo. Lo que el gobierno en todo caso actual tuvo que hacer es ampliarlo, o ampliar el monto o la cobertura, porque estaba focalizado en los municipios de extrema pobreza. Mucho se comentó de eso, de que era dinero para apoyar a simpatizantes de partidos. Sí, es una irresponsabilidad, porque al final siempre ha habido un canal institucional para entregarlo, que ha sido a través de las municipalidades, y si ahora ellos gobiernan la mayor parte de los municipios, ¿por qué decir de que va a tener esos fines? O sea, que ellos digamos, están diciendo que todos los programas que han ejecutado y que han estado ellos incluso ahí en medio, que vimos candidatos de ellos, ahí sí hay un uso electorero de los temas, porque en la entrega, por ejemplo, de los paquetes de alimentos en plena pandemia, ahí andaban candidatos, hasta entregaban propaganda en algunos municipios y fue denunciado. Aquí en San Salvador, en el caso del municipio de San Martín, se vio públicamente, hubo fotografías, y en el caso de los otros programas no pueden tratar de desmeritar o deslegitimar algo que realmente estaba teniendo un impacto y que incluso ayudó a que El Salvador redujera índices, como el caso del indicador Gini, que es el tema de la desigualdad. Hubo una reducción significativa porque se iban cerrando esas brechas a raíz de todos estos programas que había en inversión social, y que además llevó acompañado de ello también otro tema como la universalidad de la educación, el tema de la reforma de salud, con una visión que hoy vemos totalmente, digamos, desmantelada, y que es una pena porque eso también contribuye a que hayamos retrocedido 7 u 8 años atrás en materia de estos indicadores en lugar de ir avanzando.
ya implica grandes retos y desafíos para nuestro país el poder recuperar, porque obviamente ya el ritmo de crecimiento económico para este año vuelve a lo que se tenía previo a los meses de la pandemia, ¿verdad? Tasas de 2% aproximadamente, 2,5%. El crecimiento del 10.3 el año pasado responde obviamente a un rebote que fue anunciado en el mismo 2020 por parte de las autoridades de acá del país, pero también a nivel de organismos internacionales. Es una realidad que vivieron todos los países porque hubo una fuerte inyección de recursos ante el cierre de la actividad económica que hizo estos efectos, y que además hay otras variables que influyen, pero que en este año se retoma esa dinámica que se traía antes y que obviamente hay que prestar atención para ver cómo se apoya a estos grupos. Y hay sectores que son los más golpeados, ya decía el tema de los adultos mayores, pero también las mujeres, porque en esto no hay que dejar de lado y no es nada en contra, pero no podemos perder de vista que en una población mayoritariamente conformada por mujeres, donde en la mayoría de hogares también quienes ahora están al frente son las mujeres, requiere especial atención, medidas de carácter afirmativo que permitan que las mujeres que históricamente han tenido salarios más bajos, no se alcanzan a jubilar, tienen pensiones más bajas, tengan mejores oportunidades o programas que les apoyen para el tema económico. Muy bien, usted se adelantó un poco las preguntas, esta es muy repetitiva. Hugo Antonio nos dice, Moisés, buenos días, pregúntele, ¿por qué cuando estuvieron en el gobierno no arreglaron el problema económico que dice que hay? No, es que este es un problema que tiene a la base problemas estructurales, pero hubo, como ya lo estoy mencionando, apuestas estratégicas para poder salir de esa trampa de bajo crecimiento económico. Se requiere el tema de la diversificación de la matriz productiva, y durante las gestiones nuestras hubo apuestas para poder atraer inversión justamente que saliera, digamos, de ese marco que solamente genera empleos, que no tienen condiciones que realmente van a hacer que la gente supere los problemas económicos o que a nivel general el país lo haga. El tema de la inversión social, como lo digo, fue la creación de ingresos alternos, por decirlo de una forma, el tener la universalidad gratuita de la educación, el tema de apoyos específicos que algunos tildaban o criticaban de asistencialismo, tienen a la base justamente el poder ir ayudando a las familias salvadoreñas a mejorar sus condiciones económicas. Y hay indicadores que hablan por sí solos, y ahí yo invito a la población que pueda leer, ¿verdad? No requiere, digamos, mucho tiempo. Ahora en internet fácilmente se puede encontrar toda esta información, incluso el histórico, donde se ve que la pobreza, por ejemplo, en El Salvador, del 40% se disminuyó alrededor de 10 puntos. Llegó más o menos como al 28%, 29%. Sí, yo recuerdo un dato de 29. Exacto, y hoy hemos retrocedido nuevamente. ¿Puede ser producto de pandemia? Es uno de los detonantes, pero no es el único, porque al final el haber tomado ciertas medidas en el marco de los primeros meses de la pandemia detuvo, digamos, que el golpe fuera mayor. Pero ¿qué hay después de esto? ¿Qué otras medidas van a tomar? Hubo fideicomisos que a esta fecha renunció el presidente, bueno, hicieron, ¿verdad? O quitaron al expresidente de Bandesal, y no tenemos el dato exacto de cómo se utilizó el fideicomiso, por ejemplo, que iba orientado a beneficiar a la micro y pequeña empresa. ¿Fue realmente de impacto para este sector? ¿Cómo se utilizaron esos recursos? Son 600 millones de dólares que también provienen de endeudamiento, y que habría que ver si realmente fueron orientados de forma correcta para este sector. Diputada, sobre el dinero que se le da a los ancianitos, los $50 que le preguntaba, Julio Martínez nos dice, es total mentira, la entrega a través de las alcaldías, la cuota de $50 a los adultos más vulnerables. Recordemos que el gobierno Mauricio Funes mandaba a pagar en efectivo con una empresa de seguridad montos que al final desconocemos porque fue hurtado de las arcas del Estado. ¿Fue así? Mire, ahí hay valoraciones que yo respeto. Debo decir que la diversidad de opinión es lo que debemos seguir fomentando si queremos realmente seguir en un esquema democrático, que es lo que hoy justamente está
totalmente en riesgo, si no es que ya no lo tenemos, no hay garantías porque no se respetan las diversidades de opinión por parte principalmente de quienes nos gobiernan. Así que yo respeto esas valoraciones, ustedes saben y toda la población sabe que hay procesos de investigación que al final son los que deben determinar si existieron o no existieron estos casos. Yo debo decir de que lo que hoy sí sucede es que no hay garantías que a la población se le aplique la justicia como debe de ser, porque hay se ha tomado control de toda la institucionalidad por parte del gobierno de turno a través de la imposición de funcionarios en diferentes espacios y en esto principalmente la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, y se hace un uso instrumentalizado de otras instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Si hubo o no casos, pues obviamente estas investigaciones que ya están en curso, si son apegadas a ley, a derecho, ojalá que puedan aclararlo de cara a la población, porque es la población la que merece saberlo. Lo que sí puedo dar fe es que todo proceso, incluso la entrega de los paquetes de semilla mejorada, que son otro tema que va de cara a la economía, en cuanto al tema del sector agropecuario y sobre todo a la búsqueda de una verdadera soberanía alimentaria, todo esto tenía un canal institucional. Y eso es así. Incluso hubo en algunos momentos por parte de la población algunos, digamos, señalamientos, se fueron tratando de superar esos señalamientos en que la gente decía que no aparecía porque en su DUI no se le calificaba, digamos, como agricultor, sino que otro... Para los paquetes agrícolas. Para los paquetes agrícolas, y en el caso de los mayores, de los adultos mayores, hay que decir que eran alrededor, si no mal recuerdo, de 57 municipios, son los que están o estaban, digamos, decretados en algún momento como de extrema pobreza, y que lo digo, es el tema del... El programa era a través del FISDL y a través de las alcaldías. O sea, siempre a través de todo el esquema de una estructura local, porque obviamente quienes conocen más el territorio son las alcaldías que lastimosamente hoy han perdido su autonomía, no tienen tampoco mayor digamos, protagonismo en el ejercicio de programas o proyectos en sus territorios porque se les ha mutilado a través del ahogamiento financiero al no trasladarles recursos como el FODES y otros temas más que podríamos ampliar, pero este programa, como otros, siempre siguieron ese canal. Déjeme preguntarle sobre las medidas que se han tomado. ¿Cuál es la opinión que tiene usted o que tiene el FMLN? No sé si se puede separar sobre las 12 medidas económicas que anunció el presidente. ¿De acuerdo ustedes? Bueno, en este caso acompañamos la respectiva aprobación. La aprobación, pero con respecto, al tema del combustible. Fue algo que nosotros desde julio del año pasado junto a la compañera Dina presentamos como una propuesta temporal para el alivio del bolsillo de las familias, que se suspendiera el cobro del IVA por 3 meses en su totalidad. Hay que decir que a pesar de que al inicio el gobierno en las medidas lo que anunció fue la suspensión del COTRANS, del FEFE, lo acompañamos, obviamente eso era insuficiente, lo señalamos también en su momento, luego vino la petición de la suspensión del IVA diferenciado dependiendo del tipo de combustible, también lo hemos acompañado, sin embargo hay otras que no, porque creemos que las consecuencias van a ser peores en el sentido de la eliminación, por ejemplo, del cobro de aranceles para la importación de ciertos alimentos o ciertos productos. En el mediano, si no es que en el corto plazo, van a tener una implicación en contra de nuestra producción nacional, porque no es cierto que lo que se le deja de cobrar al importador se traduzca realmente en una disminución, por ejemplo, del precio de los insumos agrícolas para nuestros productores nacionales. Y estamos además abriendo la puerta a la importación de alimentos o de otros productos, como se hizo en la pandemia. Lo que me está diciendo es que va a ser más atractivo importar productos que producirlo acá. Que producir, porque no hay las ventajas competitivas que quizás puedan existir. Están para afuera, no para los locales. Exacto, entonces la producción nacional se va a ver afectada. Y esto lo vimos en un ejemplo pequeño, digamos en el tema de la pandemia, cuando se trajo una cantidad exagerada de granos
básicos de fuera o de productos alimenticios de fuera y nuestros productores ahí con su producción nacional sin poder venderla. Al final les toca rematar prácticamente sin sacar ni siquiera los costos, porque los insumos en El Salvador tienen los precios más elevados. Y acá yo voy a unir algo. Nosotros también el año pasado, junto a la compañera Dina, atendiendo el llamado de una de las asociaciones nacionales de trabajadores agropecuarios, incorporamos una iniciativa que ellos habían elaborado muy completa sobre el tema del establecimiento de precios de referencia para los insumos agrícolas, para las semillas, para los fertilizantes, para el abono, en el sentido de poder colaborar realmente a través de una medida que no es temporal, sino que vendría siendo algo similar a lo que se tiene con los medicamentos, que logró disminuir el costo de los medicamentos en el país, para que también los productores nacionales puedan tener mayor acceso a estos insumos agrícolas y tengan motivación o se sientan incentivados justamente a producir la tierra en nuestro país, que contribuye directamente a nuestra soberanía alimentaria, que sabemos pues que no somos autosuficientes, que siempre hay un requerimiento de comprar fuera, pero que la prioridad sea lo interno, lo nacional, no al contrario como lo estamos viendo. Esa medida, por ejemplo, no la acompañamos. Y el resto, que prácticamente son de carácter administrativo, son funciones que el gobierno debe y sus instituciones deben hacer de manera permanente. El tema de las inspecciones. Vimos como 2 días o 3 días a través de los medios una gran movilización, una gran publicidad alrededor de este tema, pero ojalá que ahora, aunque ya no tienen cámara, no los están cubriendo los medios, sigan desarrollando este tipo de supervisión, de inspecciones, para que se evite la especulación y que se den alzas de precios sin haber realmente, digamos, justificaciones y que se afecte el bolsillo de la población. Eso debe ser permanente. Tengo que ir a la primera pausa, pero de las 12 medidas pasamos al subsidio, más bien dicho, la fijación del precio de los combustibles. ¿De acuerdo el FMLN con esta medida? Bueno, en ese caso nosotros votamos, pero debo decir de que hay elementos que realmente preocupan y que a estas alturas el gobierno ya debería de estar diciendo cómo va a hacer, porque al final el subsidio es nuevamente en la misma lógica de lo que aprobaron hace algunos meses Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa, en el sentido de que las empresas, en este caso relacionadas a la distribución, a la importación del combustible, van a poder obtener o tener acceso a ese subsidio como un canje contra los impuestos. Entonces ahí se trata de comprometer recursos futuros, porque ahorita en el momento donde se está aplicando, obviamente sí beneficia a la población que, digamos, no está sufriendo el incremento del precio. El extra que debería de pagarle el gobierno por la fijación de precios, por el subsidio, no se le está pagando, sino que va a ser un canje de deuda. Es un canje de deuda. Cuando las empresas distribuidoras o las petroleras tengan que pagar impuestos, lo que van a hacer, mire, ustedes me deben esto, aquí les devuelvo el papel. El papel, así es. Claro. Entonces el gobierno iba a dejar de percibir recursos. Lo que debe estar el gobierno preparando, y por eso digo, es urgente que el gobierno a través de sus autoridades hacendarias presente ya un plan de ordenamiento de las finanzas públicas, donde lleve incluso todo esto de medidas que, o en su momento en la pandemia, las que se están aplicando ahora, requieren digamos, dejar de percibir en el futuro ingresos, cómo se van a sustituir. Esto no debe dejar de lado una visión de justicia. En este caso, por lo menos nosotros como FMLN siempre hemos defendido el aspecto de la justicia tributaria o un esquema de tributación progresiva donde obviamente se dé el tema de que quien tiene más capacidad sea el que tenga que, digamos, aportar más, sin que esto signifique, digamos, que uno está en contra de unos o de otros, no, sino que se trata de un sistema progresivo que además es, creo yo, que por justicia lo que debe aplicarse, pero esto no puede ir desapegado del tema de la rendición de cuentas, porque lo que tenemos como uno de los principales problemas por parte de este gobierno en el tema del manejo de los fondos públicos es que no rinden cuentas, no transparentan cómo se están utilizando los recursos, y si no, veamos el tema del Bitcoin, que es también
otra de las situaciones que nos pone de cara a la mirada internacional de quienes en algún momento pueden ser opción para obtener recursos bajo condiciones favorables para el país, como un país en alto riesgo, porque estamos calificados así. Y es bien irresponsable también escuchar a las autoridades decir de que no es cierto, de que no existe riesgo, si solo el tema de la crisis política, de la crisis de institucionalidad, de la violación de derechos, de la concentración de poder, donde ya no hay independencia entre las instituciones, ni siquiera independencia judicial, también tiene un impacto en cuanto a la calificación que le dan a un país, y en el nuestro obviamente ha sido uno de los elementos que también ha sido considerado, porque ahí está, ha sido citado a través de diferentes organizaciones, organismos, ¿verdad? Las mismas calificadoras de riesgo, y el Bitcoin es otra cosa que ponen siempre en la mesa, porque es una irresponsabilidad haber tomado una medida como esa que no está acorde a las necesidades y a la realidad económica del país, y además que se le inyecten recursos públicos sin saber cuánto a esta fecha se ha utilizado de dinero de todos y todas para una medida que a quién está beneficiando. O yo le pregunto a la población, si la gente dice en el territorio, no, a mí el Bitcoin al final no me beneficia en nada. Lo han dicho los sondeos de opinión al cierre del año pasado, que la población identifica en el Bitcoin una medida que solo beneficia a unos pocos, que son los que tienen dinero, que son los que tienen recursos, y a la gran mayoría no. Lo deja fuera.